Espero que esté todo bien ahí. Ya, la PEP 2 se compone los típicos ejercicios de materia y dos ejercicios, el serrucho, el legendario serrucho y este. Si los tienen los dos buenos, es muy probable que tengan, que se eximan. En estas pruebas incluso suelen haber seis, así que es ideal que tengan los dos ejercicios buenos porque es muy probable, si estudian bien, que les vaya excelente. Bien, entonces vamos a ver distintos parámetros de diseño. En este caso vamos a ver el desfase que tiene que haber en un banco para tener distintas frentes de trabajo. Y después también vamos a ver los anchos de expansión y anchos de carguillo. Primero un poco de materia. Me imagino que el profe ya vio esto o va por ahí. ¿O dónde va el profe? No alcanzó a ver desfase, lo va a ver el próximo sábado. Ya entonces estamos súper bien. Pero llegó alguien, alguien aquí. Ya entonces estamos súper bien. Bien, eh, el primer desfase que tenemos es el desfase entre frentes de avance. Aquí, como señala, es la distancia mínima entre equipos de carguillo trabajando en el mismo banco y en la misma dirección. Entonces, aquí básicamente lo que tenemos es un banco que se empieza a ensanchar. Aquí está la fórmula. Este 32 es un valor empírico y el largo del módulo del polvorazo está dado por el tonelaje dividido densidad por el ancho y por la altura. Ahí está en ese esquema que también lo muestra el profe cómo se ve en una vista en planta. Tengo aquí. Luego tenemos el desfase entre frentes de avance y retroceso, entonces aquí estamos en el mismo banco pero en sentido contrario. Esta fórmula se ve un poco intimidante, pero la verdad es que es fácil de aprender porque eh, siguen como las iniciales de las cosas que son. Por ejemplo, este de 2 son dos veces el largo de la cancha de aculatamiento, que es el largo para que los equipos maniobren con holgura. Eh, Ahí están distintos parámetros que siempre lo dan en el ejercicio: el distancia entre pala y camión, radio de giro de carrillo, el número de camiones en espera, el largo del camión y la distancia entre camiones. Y finalmente tenemos el desfase entre bancos consecutivos y este es el que, o sea, una sola vez en todas las pruebas que he visto, no ha entrado este. Entonces este es como casi seguro que entra. Y es distancia entre equipos de carguillo trabajando en el mismo banco, pero, perdón, está mal esa definición, sino que es distancia entre dos frentes que están en bancos consecutivos. Esa definición está mal, así que ignórela. Entre bancos consecutivos, uno arriba y otro abajo. Este se calcula con esta distancia de 3, que es el largo de la cancha de aculatamiento, más el largo del módulo del polvorazo, más una distancia de seguridad. Dame un segundo. Más una distancia de seguridad. La distancia de seguridad va a estar dado por el ancho de la berma de transporte, que es cuatro veces el ancho de un camión más un pretil. El largo de la cancha de aculatamiento ya lo vimos recién, y el largo del módulo del polvorazo también lo vimos previamente, que era el tonelaje dividido la densidad por el ancho por el alto. Para el tema del pretil hay que considerar que un pretil no es más que un trapecio con una base menor y una base mayor. Entonces lo que queremos calcular es la base mayor. Y la base mayor está dada por 2x más la base menor. La base menor se mueve entre 0,3 y 0,4 metros. La altura del pretil va a ser 2 tercios del diámetro del neumático del camión. Y el ángulo alfa, que es el ángulo de reposo del material, va a estar entre 30 y 40 grados. Acá yo les recomiendo que dejen la base menor como 0,4 y el ángulo de reposo como 40 grados, así no se aprenden tantas cosas. Em, Hay muchos de estos valores que el profe no los entrega y pone en la prueba, sino dese valores criteriosamente. Ya estos son los valores criteriosos. Están también eh, todos los valores que influyen. Entonces vamos a ver un ejercicio. Vamos a ver este de aquí arriba a la izquierda. Si se dan cuenta, acá ya por el mono ya se ve que es el de 3. Aquí me está el enunciado.
una pala de 6,2 metros de ancho, ya ahí me da las características del equipo de carga y de transporte. Me dan también los neumáticos del camión. Normalmente en el frente hay dos camiones en espera, ves ahí ya me dan los camiones en espera. Por seguridad, la distancia entre camiones me la dan y la distancia entre camión y la pala. Avance la expansión se efectúa mediante una tronadura de 10 filas de 6 tiros cada una y me da la malla de perforación. Desfase necesario para comenzar la explotación del banco inferior. Si me dicen banco inferior, inmediatamente yo sé que se trata de el banco consecutivo. Y una vez identificado eso, nosotros sabemos que debemos resolver de tres. Entonces, el cálculo de este ejercicio pasa por identificar todos los sumandos y calcularlos. El primero que es solamente reemplazar valores, el largo de la cancha de aculatamiento, largo pala, más distancia para el camión, más radio de giro, más número de camiones en espera, por el largo del camión, más el paréntesis del número de camiones menos uno por distancia entre camiones. Eso yo lo reemplazo y me da 48,8 metros. Luego tengo que calcular el largo del módulo, sin embargo en este caso yo no tengo cómo calcularlo ya que no me dan el tonelaje. Entonces el largo del módulo va a quedar como el Barden por el número de filas. Si bien no me dan el Barden explícitamente, me están dando la malla de explotación. Y la malla de explotación tiene la nomenclatura igual a Barden por espaciamiento. Por ende, mi Barden va a ser de 7 metros y el número de filas, 10 filas. Y es este valor, dado que recordemos que el Barden es eh, la distancia medida desde la cara libre hacia adentro. Entonces, queda que el largo del módulo va a ser 7 por 10, 70 metros. Cualquier cosa me detiene nomás. La distancia de seguridad, como se mencionó, es igual al ancho de la verja de transporte, cuadro ese es el ancho del camión más un pretil. Vamos a calcular el pretil ya que el ancho del camión ya lo tenemos. Nuevamente los valores criteriosos, acá yo me definí como 0,4 y los 40 grados para el ángulo de reposo. 2/3 del diámetro. ¿Cuál es el diámetro acá? Me dice que los camiones utilizan neumáticos OTR de 1,4 metros de radio. Y como es el diámetro, lo multiplico por 2. Eso me da 1,9. Luego, para encontrar el valor X, yo simplemente utilizo una ecuación trigonométrica, que es la tangente del alfa opuesto dividido adyacente, queda el alto del pretil dividido este valor X. Entonces yo despejo y me queda esa ecuación de primer grado, me queda 2,3 metros. Por ende, el pretil ya lo puedo calcular ya que tengo X y el valor de la base menor, que yo me lo di de 0,4 y me queda 5 metros. Tengo alguien en espera. Igual a 5 metros. Entonces ahora yo reemplazo y calculo la distancia de seguridad y me da 27,4 metros. Ya tengo todos los valores y me queda que finalmente el desfase necesario para comenzar la explotación del banco inferior van a ser 146,2 metros. Pero ¿qué es lo que sucede? El profe siempre dice que tenemos que redondearlo a la decena superior. Entonces vamos a dejarlo redondeado en 150 metros. Por ejemplo, si les hubiese quedado, no sé, 141, ya igual le redondean a 150. Ahora vamos a ver el otro tipo de ejercicios que consideran el ancho mínimo de carga de onda. Aquí tengo muchísima información, pero vamos a ir paso a paso. Yo quiero sacar ¿dónde está el puntero láser? Ya. Primero tenemos que para todos estos ejercicios vamos a tener una berma de protección interna. Esto siempre lo voy a considerar igual a la mitad de un camión. Igual cuando me hablen de derrames superiores, igual lo voy a considerar como la mitad de un camión. Y por el lado de una berma de protección externa, esto lo voy a considerar la mitad de un camión más un pretil. Y por el lado de la holgura de maniobra va a ser el largo de un cargador frontal dividido 2. Esta es una manera para estandarizar los cálculos, ya que
ustedes se van a dar cuenta que hay distintas fórmulas para calcular esto. Y es verdad, porque muchas veces esto va a estar no necesariamente sujeto a, al ancho mínimo operacional, sino que también a lo que te dicte la empresa. Pero con estas fórmulas quédense. Ya, entonces tenemos tres configuraciones posibles. Primero, una pala cargando un solo camión. En este caso, el ancho mínimo de carguillo va a ser la berma de protección interna más el radio del contrapeso de la pala, más el radio de carguillo, más la mitad de un camión, más una berma de protección externa. Es exactamente lo que tenemos acá en la imagen. Entonces, si yo reemplazo esto, todos los valores que yo tengo acá arriba, que yo me setee que una berma protección interna de una mitad de un camión y así sucesivamente, me queda que el ancho mínimo de carguillo van a ser 3 medios el ancho de un camión, más el radio del contrapeso, más el radio del carguillo, más un pretil. Sin embargo, aquí yo estoy reduciendo esto algebraicamente, pero al profe en este tipo de ejercicio ustedes tienen que hacer este dibujo y mostrar que el ancho mínimo de carguillo tiene que ser esta fórmula que estoy acá marcando con el láser. Porque si le ponen directamente esto, sí está bien, pero él no va a saber de dónde lo sacaste y te va a decir, no, yo no sé cómo hiciste eso. Así que mejor evitan esos problemas. Eh, la otra configuración es una pala y dos camiones. Aquí tenemos el ancho. Acá yo no puse la imagen, pero esta es como si de acá esta línea azul, no sé si la ven aquí donde estoy pasando el láser, es como si todo el lado derecho hiciera un espejo hacia acá. Hiciera un espejo hacia acá, con el camión y con el radio de carguillo. Entonces, si lo ven de esa manera, sería toda esta parte, todo este RC más AC medios más BP, eso sería por 2. Y si se dan cuenta, aquí vamos a tener entonces una berma de protección interna, más la mitad de un camión, más dos veces el radio de carguillo, más la mitad de otro camión, más la berma de protección externa. Esto si yo lo reemplazo algebraicamente, me va a quedar como que el ancho mínimo de carguillo va a ser dos veces dos anchos de camión, más dos radios de carguillo, más un perfil. Sin embargo, lo mismo, esta fórmula, ustedes podrían responderlo así directamente y va a estar bien el resultado, pero el profe posiblemente lo vaya a cuestionar. Entonces, hacen el dibujito y lo van segmentando así como aparecen en la imagen. Y el último caso, aunque pregunta súper poco este caso, un cargador frontal y un camión. Y aquí se tiene que el ancho mínimo de carga va a ser el derrame superior más la holgura de maniobras, más el largo del cargador frontal, más el ancho de un camión, más la berma de protección externa. Esto si yo lo reemplazo, me va a quedar dos anchos de camión más tres medios largo del cargador frontal más un pretil. Esto después si quieren lo comprueban reemplazando estos valores que yo tengo acá. Entonces vamos a ver dos ejercicios que traje primero como el clásico que siempre hizo, que es este de acá arriba, pero también este ejercicio como que lo despapeó y vamos a ver después este caso, que es más difícil. Ya, entonces me dicen aquí, una mina tiene una capacidad, desea desarrollar una expansión con esta la duración, con cuatro bancos de 10 metros de altura, un ángulo de talud y una verga. Me dan la malla y los equipos, una pala y camiones. ¿Cuál debiera ser el ancho mínimo de la expansión si se efectuara carrijo por un solo lado? Entonces, si tengo pala y camión, yo ya tengo que estoy en el caso de mi primer diagrama. Bien, entonces la primera parte es muy sencilla, es calcular exactamente lo que vimos recién. Y nos damos cuenta que nuestra única incógnita es siempre el pretil, ya que ahí hay un valor que nosotros desconocemos y aquí voy a pasar un poquito rápido, que no es más que reemplazar el diámetro del neumático. Me doy esos valores del 0,4 metros y los 40 grados respectivamente, y después reemplazo el X. Con eso ya puedo calcular el pretil y me quedan 6,2 metros. Por ende, el ancho mínimo de carguillo va a quedar de la siguiente manera. Yo reemplazo y me va a quedar 50,3 metros. Aquí vamos bastante rápido, pero no tienen dudas hasta aquí. Aquí la única incógnita que hasta ahora ha sido solamente el pretil. El resto es solamente reemplazar. ¿Todo ok?
¿Están por ahí? Todo ok por mi parte. Ah, ya, perfecto, perfecto. Bien. Por acá Y igual. ya, genial. Y me preguntan ancho mínimo de expansión. Por ende, yo no puedo responder que el ancho de mi expansión va a ser los 50,3 metros, porque eso es un ancho mínimo de cargueo. ¿Y esto por qué? Ya que el ancho mínimo de la expansión es función tanto de los equipos de cargueo de transporte y de la malla. Entonces, tengo que ver cómo meto la malla acá. Y acá se da un diagrama que acá tenemos una vista en planta de cómo se está avanzando en una frente y una vista en perfil no, una vista frontal de qué es lo que está sucediendo. No sé no, si no alcanzaron a ver lo otro, posiblemente tampoco hayan visto esto. Ya, pero a ver, para explicarlo bien, nosotros tenemos una distancia que está dada por la berma, que estoy marcando aquí, la quebradura, un barden. En este barden está mi primer tiro y luego tengo espaciamiento. Verlo, esta cuestión en planta, aquí tenemos un barden, espaciamientos entre los tiros. Y tengo que encontrar cuántos tiros yo necesito para tener una distancia mayor o igual a este ancho mínimo de cargueo. ¿Esto cómo lo voy a hacer? Tengo que calcular primero toda la distancia que existe hasta el primer tiro. Y eso sería, como mencioné, berma más una quebradura más un barden. ¿Qué es lo que tengo? Me dan la berma, una berma de 9,5 metros. Me dan el barden también porque me lo dan en la malla, que es 6,5, pero no tengo la quebradura. Entonces yo voy a calcular la quebradura. Aquí estoy, esto también es por trigonometría. Y acá hay un tema conceptual, porque si bien acá me dan el ángulo de talud de 72, en realidad este no es el ángulo de talud, este es el ángulo cara banco. Pero como no me dan ningún otro dato, acá se está refiriendo con talud a este ángulo. Pero en estricto rigor, este es el ángulo cara banco. Entonces aquí yo reemplazo, o sea, perdón, despejo la quebradura, me queda 10 dividido tangente de 72, me da 3,2 metros. Y ahí tengo mi quebradura. Por ende, yo tengo que, hasta mi primer tiro, tengo la berma más quebradura más un barrel. Entonces yo reemplazo 9,5 más 3,2 más 6,5, 19,2 metros. Este valor evidentemente es menor a mi ancho mínimo de cargueo. Por ende vamos a ver qué sucede en el segundo tiro. El segundo tiro va a ser la distancia hasta el primero más un espaciamiento. El espaciamiento es 7,5 metros. Reemplazo los valores y me da 26,7. Todavía estoy lejos. Probemos con el tercero. Acá se me corrió, esto en realidad era un segundo. Sería 26,7 más 7,5, 34,2. Entonces yo tengo que ir así añadiendo y añadiendo tiros hasta que me dé una distancia mayor o igual al ancho mínimo de cargueo. De esta manera yo llego a que en el sexto tiro, yo tengo el quinto más espaciamiento, que es 49,2 más 7,5. Este 49,2 yo lo saco de que si el primero es 19,2 y el segundo solamente voy sumando espaciamientos, entonces hice como 19,2 más espaciamiento por 2, 3, 4. Espaciamiento por 4. Entonces yo reemplazo y me da 49,2 más 7,5. Y ahora sí me da un valor que es superior al ancho mínimo de cargueo. Esto es 56,7 metros. Y como mencioné al principio, este valor yo tengo que redondearlo a la decena superior. Y me queda que el ancho mínimo de la expansión van a ser 60 metros. Este paso es fundamental, así que es importante que lo entiendan bien. Y ahí sí estaría terminada la letra A. Y ahora me preguntan cuál tendría que ser el largo de la expansión. El largo de la expansión está dado por función del tiempo de la expansión. El tiempo y del tonelaje. En este caso me lo dan en forma de tonelaje. ¿Y cómo yo consigo ese tonelaje? Me dan la capacidad de la mina, me dan los meses que dura la expansión, ahí está el tiempo de la expansión, y también me dan los bancos y el metro de altura. Entonces vamos a desglosar esto. Tenemos que la mina mueve 28 kTb, entonces yo tengo que pasar eso
tengo que eliminar esos días y hacer aparecer un mes, 30 días al mes. ¿Y cuántos meses? 3 meses. Quiere que dure mi expansión. Eso yo lo paso toda tonelada. Así que lo multiplico por 1000 toneladas, que es igual a un KT. Y me queda 2.520.000 toneladas. Luego, para calcular la altura de la expansión, son los números de bancos por la altura del banco. También me lo dan. Tengo 4 bancos de 10 metros de altura. Entonces, solamente 4 por 10. 40 metros. Y acá otro de estos famosos valores que no lo dan, pero hay que dárselos criteriosamente. Y la densidad. Vamos a utilizar 2,7, pero si quieren pueden usar otro valor, no sé, 3. Pero 2,7 es un valor clásico. Y finalmente podemos ya calcular el largo de la expansión. ¿Por qué? Porque el ancho yo ya lo calculé previamente, que era los 60 metros. Entonces yo simplemente reemplazo los 2.520.000 dividido el ancho que calculé en la letra A, 60, por el alto y por la densidad. Finalmente eso me da 388,9, que se redondea y quedan 390 metros. Y ahí termina ese ejercicio. No sé si tienen alguna duda. ¿No? ¿No hay? No, Ya, perfecto. Sí, sí, estos ejercicios son sencillos y esta es la variación y creo que nadie lo respondió. Que dicen, en un sector que posee un ángulo interrampa de 48 grados se desea desarrollar una expansión, ya me dan los tiempos, con un ángulo de 70, ahí me dan el ángulo de talud, la malla, 7 corridas y me da la capacidad de la mina. Y me dan también la pala, los camiones. ¿Cuál debiera ser el ancho mínimo de la expansión si efectuara carrillo por un solo lado? Entonces estamos primero en el mismo caso. Hasta ahora no hay ninguna variación. Tenemos lo mismo. Calculamos el pretil y me quedan 6,2 metros. No hay nada distinto hasta ahora. Por ende, ahora yo solamente reemplazo. Y me da 52,6 metros. Hasta este momento no hay nada nuevo. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora, cuando yo quiero calcular lo otro, se me producen problemas, ya que para empezar no me dan la berma. Y otro tema que tengo, que ahora me dan el ángulo interrampa y además me da el ángulo de talud. Entonces ahora ese ángulo de talud ya no vendría siendo el ángulo carabanco. Es decir, yo creo que ahí el profe se equivoca con sus enunciados porque generan esa confusión. Pero el tema es que como nos dan el ángulo interrampa, yo ya lo puedo calcular como realmente es. Ahí yo hago el diagrama y luego vamos a tocar ese dibujo que tengo abajo a la izquierda. Ya lo primero es que como no tengo la berma la tengo que calcular con el criterio de Ricci, que me dice que una berma la puedo calcular en función de la altura del banco. Y esta fórmula es 0,2 altura del banco más 4,5 metros. Entonces mi berma va a ser 0,2 por h 12 más 4,5. 0,2 por 12 más 4,5. Y eso me va a dar 6,9 metros. Ahora tengo la berma, pero me falta, como no tengo este ángulo carabanco, me da el interrampa, tampoco puedo calcular la quebradura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber que el ángulo interrampa es el ángulo entre patas. Por ende, lo que tengo acá es esta situación. Aquí está el ángulo interrampa, aquí vendría estando la quebradura, y este alfa de acá vendría siendo el ángulo carabanco. Entonces, yo sé que la tangente del ángulo interrampa va a ser la altura, lo opuesto, la altura del banco, dividido el adyacente. Y el adyacente es toda esta distancia que vendría siendo la berma más mi quebradura. Entonces yo empiezo a despejar y me queda una ecuación de primer grado, donde yo tengo que despejar la quebradura. Si acá yo despejo la quebradura, me va a quedar 3,9 metros. Entonces yo nunca, o sea, podría después quizás calcular el ángulo carabanco, pero no lo necesito porque en realidad lo que yo quiero saber es cuánto es la quebradura, porque de esa manera yo sé cuánta distancia hay hasta el primer tiro. Y esta era la gran variación que nadie pudo responderlo y todos tuvieron mal este ejercicio.
porque nadie se aprende el ángulo interrampa. Entonces ahora vamos a lo que ya conocemos, que el primer tiro es Verma más quebradura más Bardell. Solamente reemplazo aquí 19,1, después el segundo tiro el primero más el espaciamiento y después aplico el quinto tiro. Bueno, yo me lo salté, pero ya saben cómo calcularlo. Podrían ir uno a uno. Por ejemplo, el tercer tiro sería 28,7 más un espaciamiento y así sucesivamente. El tema es que al quinto tiro se va a dar que tenemos 57,5 metros. Y eso por fin va a ser superior a lo que habíamos calculado antes, que era de 52,6 metros. Entonces lo voy a redondear a la decena superior, los 60 metros. Y ahí tenemos el ancho mínimo de la expansión. Ahí está lista la primera parte. Y me dice, durante el trabajo de la expansión, ¿cuál debiera ser el desfase entre frentes de avance? Ya, acá el profe también varió, porque como les mencioné al principio, siempre preguntó el de 3, pero aquí por primera vez preguntó de 1 y nunca ha preguntado de 2. Quizá algún día lo haga. Entonces el de 1 recordamos que es el largo del módulo más 32. Calculamos primero el tonelaje, nuevamente como lo hicimos en el ejercicio anterior, que es la capacidad de la mina, que está en 50 kTD. Eso eliminamos los días. ¿Por cuántos meses? 6 meses. Lo convertimos y me da 9 millones de toneladas. Tenemos que el alto, la altura de un banco por claro, la altura de un banco por la cantidad de bancos, 4 por 12, 48. Y por ende tenemos que el de 1 va a ser 9 millones dividido 60 por 48 por 2,7 más 32, ese valor empírico. Me da 1189. Ahí yo pensé o en dejarlo en 1190 o en 1200, pero bueno, lo dejé en 1200 metros. Y ahí finalmente termina ese ejercicio. Pero la clave estaba en conocer el ángulo interrampa, que era el ángulo entre patas, y con eso ya podían sacar la quebradura, sin necesidad del ángulo cara banco. ¿Hay alguna duda en este ejercicio? Porque terminamos en media hora aproximadamente, pero este es un ejercicio que podría entrar las de dos. No son difíciles, si no, ya estaríamos. Por, ¿Sí? por mi parte, ninguna duda. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no, Por dijiste acá, que no tenías duda. Ya. Ya por acá entonces, tampoco. ya, perfecto. Ya. Te recomiendo que se hagan un par de estos ejercicios, unos dos de cada uno, los aprendan bien y que destinen todo el tiempo que queda para el ejercicio que ahora vamos a ver la próxima semana, porque es el serrucho, que ahí se define la PEP 2 y también entra en el examen, así que eh, intenten esto verlo pronto y ya déjenlo ahí guardado, ¿no? Ya, entonces terminamos por hoy y cualquier cosa me comentan. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Estés bien. Ya, que Muchas estén gracias. bien.